Vamos a buscar la guía y la bendición del Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, que Él como nuestro Maestro venga por medio de su Espíritu y su palabra a comunicarnos su voluntad y a nutrir nuestras almas para que podamos servirle. Oremos. Oh Padre Celestial, buen pastor amado, fiel guía y protector de nuestras almas, te suplicamos en esta hora que el Señor Jesucristo, el profeta por excelencia, nos instruya por medio de su palabra y de su ejemplo en la exposición de las Escrituras. Un tema tan importante como el que hemos de estudiar en esta mañana, y decimos: ¿quién es suficiente para estas cosas? Por esta razón nuestros ojos miran hacia ti, para que tú des alimento a tu pueblo y nos permitas entender y ver las implicaciones de tu verdad. Te lo suplicamos por amor de tu nombre. Amén. El Salmo 23 describe el cuidado pastoral que reciben las ovejas del buen pastor Jehová, el Señor Jesucristo. Este cuidado demuestra su amor por sus ovejas. Como un pastor fiel, el Señor Jesucristo provee todo lo que sus ovejas realmente necesitan. Él provee para ellas, protege y las preserva. El buen pastor provee el descanso y el refrigerio que sus ovejas necesitan. Él las restaura. Y según el versículo 3 del Salmo 23, Él las guía por senderos de justicia. Versículo 3, me guía, dice David, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Este versículo revela la disposición constante del buen pastor. Él guía a su pueblo, la guía perfecta que Él da a sus ovejas, los senderos de justicia. Este versículo muestra también la determinación inalterable del buen pastor. Él guía por senderos de justicia. ¿Cuál es su determinación? Porque Él hace todo esto por amor de su nombre. La determinación inalterable del buen pastor es guiar a sus ovejas por senderos de justicia, por amor de su nombre. La determinación del Señor nunca cambiará, nada le impedirá que Él guíe a sus ovejas para lograr el fin principal de su obra, de su vida, y la razón por la cual Dios salva a las ovejas por amor de su nombre. Esto nos lleva a la motivación principal para guiar a sus ovejas, es para honrar el nombre de Dios, su nombre. El buen pastor guía a sus ovejas por senderos de justicia para que su nombre o su ser sea honrado o
glorificado. La determinación inalterable, firme y perseverante de guiar a sus ovejas por senderos de justicia no se debe a algún mérito en ellas o por algún bien realizado por ellas, sino por amor de su nombre. Además, Jehová guía a sus ovejas por senderos de justicia, porque solo en estos senderos las ovejas obtienen todo lo que ellas realmente necesitan y todo lo que es verdaderamente bueno para ellas. Esta es una de las razones por las que las ovejas de Cristo nunca deben dudar de la sabiduría y el amor de su pastor. No importa cuál sea el sendero que él escogió para cada una de sus ovejas, todo obrará para el bien de ellas. Él siempre las guía por el mejor camino. Él nunca se equivoca y nunca se equivocará. Él siempre guía cada una de sus ovejas por el camino recto, correcto y santo. Y esto es así porque lo que está en juego sobre todo es la reputación, el honor, la gloria y la santidad de Dios. Consideremos algunos de los argumentos bíblicos que confirman la determinación o hablan de la determinación inalterable del pastor Jesucristo. Él guía a sus ovejas por senderos de justicia, por amor de su nombre, para honrar su nombre, para que su nombre o su ser sea honrado y glorificado. Teniendo conciencia de esta verdad, Moisés pidió a Dios que él no destruyera a Israel. En Éxodo 32, versículo 7, Éxodo 32, versículo 7, vemos la oración que Moisés hizo a Dios. Versículo 7, entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo.
Y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor, al oír tal oración, el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Observen el argumento que Moisés usó para implorar al Señor que no destruyera a Israel. Moisés dijo: oh Señor, si tú destruyes a tu pueblo, esto es lo que significa las implicaciones de lo que él pidió o de su oración. Oh Señor, si tú destruyes a tu pueblo, ¿qué pensarán las naciones paganas de ti? ¿Qué pensará Egipto? Ellos pensarán y dirán que tú libraste a tu pueblo de Egipto porque tenías malas intenciones. Los sacaste de Egipto para matarlos. Los paganos dirán: ¿qué clase de Dios es este que libra a su pueblo para después matarlo? Oh Señor, si tú destruyes a tu pueblo, no podrás cumplir tu pacto, el pacto que tú juraste a Abraham, Isaac y a Jacob. Al saberlo, tus enemigos dirán que tú no cumples tu pacto, que tú no cumples tus promesas. Dirán que tú no eres un Dios fiel, que tú no eres un Dios bondadoso. Dirán que eres incapaz de realizar lo que te propones. Oh Señor, si tú no cumples tu palabra, tu pacto y tus promesas, la gente dirá que no eres un Dios omnipotente, soberano, veraz, inmutable y digno de confianza. Si tú no restauras a tu pueblo, lo introduces a la tierra que prometiste darle como heredad para siempre, entonces tu nombre será vituperado y profanado entre las naciones. La gente pensará y hablará mal de tu glorioso nombre. La gloria de tu nombre se opacará ante los ojos del mundo. Esto es lo que tiene en mente Moisés. Este es el significado y las implicaciones de su oración. Es verdad que este pueblo de dura cerviz merece morir por haber violado tu pacto, pero por amor a tu nombre no lo destruyas. Oh Señor, si tú no restauras a tu pueblo, lo diriges por los senderos de justicia, tu nombre no será honrado ni glorificado. Pero si tú cumples tu pacto y tus promesas, eso honrará tu glorioso nombre delante del mundo. Mostrará y publicará lo que tú eres, un Dios soberano, cuya voluntad no puede ser frustrada. Mostrará que tú eres un Dios santo y justo, veraz, fiel y omnipotente. Mostrará claramente tu amor y cuán bienaventurado es el pueblo que tú cuidas y proteges. Observen la manera en que el Señor guía a su pueblo. Muestra siempre su carácter. Alguien tenía razón cuando dijo: los animales mal atendidos reflejan el carácter de su dueño. Muestran su insensibilidad y su crueldad. En cambio, cuando vemos animales bien atendidos, esto refleja la bondad, compasión, misericordia y sensibilidad de su dueño. Las ovejas bien atendidas reflejan el buen carácter de su pastor. Este cuidado llama a otros a reconocer el buen carácter del pastor. La clase de guía que el buen pastor da a sus ovejas
siempre es consecuente con su carácter santo. Da testimonio de su santidad y justicia. Por otra parte, aunque el pastor guía sus ovejas para procurar el bienestar de ellas, él las guía sobre todo para honrar, santificar y glorificar su nombre. Dios escogió a Israel. Dios lo sacó de Egipto y lo libró de esclavitud. Ahora, si Dios lo destruía, ¿qué dirían los egipcios? ¿Qué dirían las naciones? Ciertamente el nombre de Dios no sería glorificado. Sus ovejas se verían mal atendidas. Esto hablaría mal del carácter de Dios. Esta misma perspectiva que se ve en la oración de Moisés, la encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 32. Cuando las ovejas andan por senderos de impiedad, el nombre de Dios es profanado o deshonrado. Es decir, que la gente piensa mal y habla mal de Dios. Dice el versículo 22 del capítulo 36 de Ezequiel. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. ¿Y cómo mostrará Dios su santidad? Restaurando y transformando a su pueblo, versículo 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces os acordaré de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Oh, no hago esto por vosotros. Declara el Señor Dios. Sabedlo bien, no es porque hay un bien en ustedes, algún mérito, alguna obra, todo lo contrario. Ustedes han andado muy mal, su mala conducta ha llevado a los hombres a pensar mal de mí, a hablar mal de mi santo nombre. No hago esto por vosotros, declara el Señor. Sí, Dios quiere hacer bien a su pueblo, porque lo que promete hacer va a hacer mucho bien a su pueblo, pero aquello que es lo que le gobierna principalmente es esto,
la santificación y vindicación de su santo y glorioso nombre delante del universo. El Señor se comprometió a vindicar o defender la santidad de su glorioso nombre, que Israel había profanado entre las naciones por su mala conducta. Cuando los gentiles e incrédulos veían el mal comportamiento del pueblo de Dios, pensaban que Dios era tan malo o peor que su pueblo. La impureza e inmoralidad de Israel llevó a los paganos a pensar que Dios era tan impuro e inmoral como su pueblo. La mala conducta de Israel llevó a las naciones paganas a tratar a Dios, al Dios de los hebreos, con desdén. En vez de honrarlo, lo despreciaban, lo escarnecían, lo trataban irrespetuosamente. Dios le dice a Israel que Él va a vindicar o defender su nombre. Él va a mostrar que Él es un Dios santo, que en Él no hay maldad ni iniquidad. ¿Y cómo vindicaría Dios su nombre? Haciendo una obra maravillosa de regeneración, restauración y transformación en el corazón de aquellos que Él escogió para hacerles el objeto de su gracia salvadora. Cuando Él realice esta obra, su pueblo quedará limpio de sus inmundicias y de la idolatría. Ellos recibirán un nuevo corazón en el que mora el Espíritu de Dios. El corazón de piedra que ellos tienen será quitado. Dios les dará un corazón de carne para que ellos amen a Dios, se aparten de la iniquidad y sirvan a Dios en santidad y glorifiquen el nombre de Dios. La presencia y actividad santificadora del Espíritu Santo llevará a aquellos que Dios salve, que son objetos de su gracia, a andar en los estatutos del Señor y a cumplir las ordenanzas de la ley de Dios. Esto fue lo que Dios comenzó a hacer cuando libró a su pueblo del cautiverio y lo trajo nuevamente a la tierra que Él les había dado. Por otra parte, es necesario indicar que la profecía de Ezequiel 36 y Jeremías 32 se cumplen más ampliamente bajo el nuevo pacto, Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 12. Cuando los gentiles ven los resultados de la obra maravillosa del Señor, ¿qué sucede? Ellos se quedan admirados ante la gracia y el poder transformador de Dios. Ellos honran a Dios, glorifican a Dios, reconocen el poder y la gloria de Dios. Se dan cuenta de que Dios es santo. El comportamiento santo del pueblo de Dios es una evidencia contundente de aquel Dios que les ha salvado. Él es santo. La razón principal por la que Dios salva, restaura y transforma a su pueblo, según Ezequiel 36, versículo 32, es la vindicación de su nombre. No hago esto por vosotros, sino para vindicar, santificar y glorificar mi nombre. Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me falta porque Él provee el descanso, el sostén y la restauración que mi alma necesita. Aún más, nada me falta porque Él provee la guía que necesito. Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre, para que por medio de mi vida, mi conducta,
mi comportamiento, mi actitud o mis actitudes, su nombre sea glorificado. Te pregunto, ¿te sientes satisfecho porque el Señor Jesucristo, que tú dices que es tu pastor, te guía en estos senderos? ¿Puedes decir que estás contento con esta guía? ¿Deseas que Él te dirija en estos senderos para que su nombre, el nombre de Dios, sea honrado y glorificado? ¿Es este tu mayor deseo? ¿El más importante para ti? ¿Es la idea de Dios vindicar la gloria de su nombre tu mayor gozo y satisfacción, aun cuando esto significa para ti un gran sufrimiento? El Señor Jesucristo se vio en tal situación. Su oración en Juan capítulo 12 versículos 27 y 28 revela que la glorificación del nombre de Dios fue y es el mayor deseo de su corazón. El fin principal de su venida a esta tierra. Juan capítulo 12 versículos 27 y 28 declara: vean al Señor Jesucristo en una hora trascendental, en una hora de gran sufrimiento. Él abre el telón, o Él levanta el telón y nos deja saber la angustia de su alma humana. Ahora, mi alma, el Hijo de Dios, en lo que respecta a su humanidad. Ahora, mi alma, pues Él tenía un alma humana. Ahora, mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Mi alma está angustiada. Aquello que le trajo angustia es porque él sabía que Dios lo iba a abandonar. Una cosa desconocida completamente en lo que respecta a su experiencia humana. A pesar de su gran angustia, su mayor deseo no fue ser librado de su angustia, sino que Dios fuera glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Oh Padre, cualquier cosa que me suceda o cualquier medio que tú uses para glorificar tu nombre en mi vida, eso es lo que me traerá mayor gozo y satisfacción. Lo más importante para el Señor Jesucristo no fue ser librado de su angustia o sufrimiento, sino que Dios fuera honrado y glorificado en su vida y su muerte. Y el propósito de su muerte. ¿Qué quiere decir glorificar? ¿Qué significa? ¿Qué significa glorificar? La palabra glorificar. Glorificar significa reconocer y ensalzar a quien es glorioso, tributándole alabanzas.
Significa también el pensar bien de Dios, mostrar lo bueno que Él es y cuán bueno es aquello que Él hace. Salmo 96, Apocalipsis 4, versículo 9 al 11. Glorificar a Dios, como otro señaló, es decir, pensar y mostrar cuán bueno es Dios en sí mismo y cuán buenas son las cosas que Él hace. Glorificar su nombre, es decir, o hacer aquello que comunica cuán glorioso y santo es su ser y cuán bueno es todo lo que Él hace. Glorificar el nombre de Dios era el mayor deseo y la mayor petición del Señor Jesucristo. Cuando su alma estaba angustiada, el Hijo de Dios, que no había cometido pecado alguno, oró: Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento. Esta era una petición legítima, correcta. Cualquier persona que entendiera de lo que el Señor hablaba y lo que le preocupaba, entendería tal cosa. ¿Por qué Él oró? Sálvame de esta hora de sufrimiento. Padre, si es posible salvarme del infierno que he de padecer en la cruz a favor de tu pueblo, cuando tu ira caiga sobre mí en el Calvario, sálvame. Pasa de mí esta copa de sufrimiento. Ahora, observe, esta petición no fue la petición más importante que el Señor hizo, ni fue el mayor deseo de su corazón. Su mayor petición, deseo, fue que el nombre de Dios fuera glorificado, honrado y vindicado. De ahí que Él dijo, fue más allá de su sufrimiento, de su angustia, de lo que le estaba pasando a Él: Padre, glorifica tu nombre. Antes o durante la prueba o el sufrimiento, podemos orar a Dios para que Él, si es su voluntad, nos libre de esas cosas. Jesús lo hizo. Pero recuerden, esta no fue su mayor petición, ni su preocupación principal. Su oración principal tampoco fue que Dios salvara a sus ovejas del infierno. Aunque la salvación de ellas está relacionada con la gloria de Dios, aún así, esta no fue la petición principal de la oración del Señor. Su mayor petición fue que el nombre del Padre, que el nombre de Dios fuera glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Oh Señor, no importa cuán difícil sea la senda que tú has trazado para mí, por más dolorosa que sea, lo más importante no es lo que yo estoy sufriendo, es que tu nombre sea glorificado y honrado. Padre, haz esto. Jesús quería salvar a las ovejas, el Padre también, pero no a expensas de su justicia y su santidad. Por esta razón, la petición principal de aquel que sufría fue que el Padre fuera glorificado. Oh Señor, no importa cuán difícil sea la senda que tú has escogido para mí,
por más dolorosa que sea, glorifica tu nombre. Dios respondió tal oración inmediatamente. Porque no hay cosa más importante en el mundo que la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, el universo, los planetas, la tierra, la vida, las naciones, tú y todo lo que tú eres. Lo más importante es que Dios recibe el honor que Él merece porque Él es Dios. Nosotros no nos creamos nosotros mismos, ni nos sostenemos nosotros mismos. Todo depende de Él y todo viene de Él. Y por consiguiente es razonable, es justo, debe ser así, que Él reciba la gloria. Dios respondió tal oración. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, una voz del cielo, hermanos. Le he glorificado. ¿Y era suficiente con decirte? No, no era suficiente porque el Señor quiere decirte a ti, a mí, a todo el mundo, que esto es importante. De ahí la repetición. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Dios respondió la oración de su Hijo. Él glorificó su nombre, aunque no libró a su Hijo del sufrimiento, lo fortaleció en medio del mismo, para que a través del sufrimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios, el nombre de Dios fuera glorificado. Nadie puede acusar a Dios de llevar a pecadores al cielo, a expensas de lo que Él es, de su justicia y de su santidad. No, no. Jesucristo tenía que morir para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Dios lo fortaleció y lo sostuvo en el sufrimiento, porque Dios es Dios. Él tiene poder para librar, pero ¿sabes qué? Él tiene también poder para sostener y fortalecer nos en el sufrimiento. Nosotros pensamos que no podemos. Y ciertamente nuestras fuerzas no podemos. Pero Dios nos lleva muchas veces a pensar más allá de nosotros. El poder está en Él. Y lo que ciertamente no podemos hacer, por medio de su gran poder, sí podemos hacerlo. Dios respondió la oración de su Hijo, a pesar de que no lo libró en ese momento del sufrimiento. No hubo mayor satisfacción para el Señor que el nombre de Dios fuera glorificado. No hay mayor gozo y satisfacción para el verdadero creyente. Oiga y subrayo, verdadero creyente. No estoy hablando de cabras ni cabritos, sino verdaderas ovejas de Cristo. No hay mayor gozo y satisfacción para el verdadero creyente que el nombre de Dios sea glorificado en el mundo y en su vida.
Si esto significa sufrir, entonces el creyente con un espíritu humilde y sumiso, dependiendo de la gracia de Dios, dice: oh Señor, hágase tu voluntad. Y mientras esto ocurre, dame la sabiduría, las fuerzas para sufrir según tu voluntad, a fin de que tu nombre sea glorificado. Cuando los gentiles miren cómo es posible que un hombre pueda sufrir tanto y aún así conservar su integridad y depender de Dios y estar quieto y tranquilo, oh, no hay ninguna otra explicación que el poder de Dios en la vida de ese hombre. Y aquellos que ven tal cosa que hace, en verdad, su Dios es el verdadero Dios. Hermanos, si existe una oración que Dios escucha con gran atención, es cuando oramos como el Señor Jesucristo oró: Padre, glorifica tu nombre. Me acuerdo hace años la posibilidad de una iglesia destruirse en pedacitos, después de haber proclamado las doctrinas de la gracia. El enemigo atacó y quería destruir a tal congregación. Y me acuerdo que una de las cosas que el Señor, el Espíritu Santo, puso en mi corazón fue la preocupación de la gloria de Dios. ¿Y ahora qué? Delante de aquella nación, ¿cómo se vería esto? Dios obró, la congregación fue librada, protegida. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Porque somos buenos nosotros y lo merecemos? No, por amor y el honor y la gloria de su nombre. Lo que más desea una verdadera oveja de Cristo en esta tierra no es ser feliz. Deja de permitir que la televisión, los paganos, los impíos te digan a ti que es lo más importante en la vida. Ellos no conocen nada de lo que realmente es importante. Lo más importante. Lo que más desea una verdadera oveja de Cristo en esta tierra no es lo que tu corazón te pide, si no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Lo que más desea una verdadera oveja de Cristo en esta tierra no es ser feliz, no es tener buena salud, prosperidad, comodidad, tener suficiente dinero para salir de vacaciones, tener cuánta cosa sale como lo último de la tecnología de esta nación. No es asegurar una buena pensión, no es que mi esposa, mi esposo, mis hijos me amen o me respeten, no es el aplauso o el reconocimiento de los hombres, sino que el nombre de Dios sea honrado en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en mi nación y en el mundo. ¿Acaso no es esta la primera petición que el Señor nos llamó
a presentar delante de Él cuando instruyó a sus discípulos a orar: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, honrado, glorificado sea tu nombre. El creyente da gracias a Dios cuando le da todas esas bendiciones buenas de esta vida, todas esas bendiciones de las cuales disfruta esta nación, todas estas cosas buenas temporales. Pero el tener estas cosas no es su mayor preocupación, no es su mayor deseo. Su mayor petición, deseo, preocupación, gozo y satisfacción es que el nombre de Dios sea honrado. Si tú eres una verdadera oveja, porque el Señor te ha limpiado de tu pecado, porque Él quitó de tu carne el corazón de piedra y te dio un corazón de carne sensible que ama a Dios, y porque Él puso su Espíritu en ti para que andes en sus estatutos, entonces ninguna otra cosa es ni será más importante para ti que Dios sea glorificado. Hermano, esta es y seguirá siendo la determinación inalterable de nuestro buen pastor. Y aquel que dice que le conoce, que permanece en él, que ande como él anduvo. Padre, glorifica tu nombre. La determinación inalterable del buen pastor es conducirnos por senderos de justicia, por amor de su nombre. Si tú eres un verdadero creyente, esto es lo que tú también desearás. Señor, guíame por sendas de justicia, para que el nombre tuyo sea glorificado. Esto es coherente con la exhortación de Pablo a los creyentes. Entonces, ya sea que comáis, bebáis, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tal vez Dios no ha respondido a tu petición, porque tu preocupación más grande en tu vida es aquello que te llevó a hacer tal petición, pero no Dios. Mi amigo, Dios no puede ser engañado. Tú podrás engañarnos a nosotros, a tu padre, a todo el mundo, pero mira, tú no engañas a Dios. Él sabe por qué tú pides y por qué tú oras. Hay personas que dicen que son ovejas de Cristo, pero ponen en tela de duda su profesión, porque es obvio que su preocupación principal y su mayor deseo y satisfacción en este mundo no es que el nombre de Dios sea glorificado en sus vidas. Realmente no andan por senderos de justicia, sino en sus propios caminos. Ellos siguen la corriente de este mundo. A pesar de profesar conocer a Dios, viven en las pasiones de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Cuando surge un problema en su hogar, en su trabajo, en el vecindario, no buscan la guía de Cristo, sino lo que les dice su propio necio corazón. Estas personas, aunque se visten como ovejas, son realmente cabras y cabritos. Cristo no pastorea cabras ni cabritos. Lucas 6, versículo 46. El Señor les dice a esas personas
¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Mateo 7, versículo 21, y los que le siguen, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. El día final mostrará claramente que en el rebaño de Cristo no hay cabras ni cabritos, sino ovejas o corderitos. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, aquellos que se vistieron de ovejas, pero eran cabras y cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amigo que profesa ser un creyente, asegúrate que tú eres una oveja de Cristo y no una cabra. No sea que en aquel día oiga las terribles palabras: jamás os conocí, apartaos de mí. Sí, pero yo vengo a la iglesia. Sí, pastor, pero yo voy a la iglesia, yo coopero, yo hago esto, yo hago lo otro. Fíjate, pastor, usted sabe, estoy involucrado en la congregación, no sé cómo eso, que se sientan ahí y a calentar el banco, la banca, como usted quiera llamarlo. No, yo soy una persona activa y hago esto, aquello, lo otro. Ese no es el problema. El Señor no le dijo a esta gente que lo que ellos dijeron, que hicieron, no era verdad. Era verdad, pero eso no es el punto. El punto es el siguiente: estas personas no habían nacido de nuevo. Estas personas no habían sido salvas. Estas personas, por consiguiente, no andaban en los mandamientos del Señor buscando hacer la voluntad de Dios. Y su preocupación principal en su vida, allí bien profundo donde nadie ve, pero Dios ve, no es la gloria de Dios, sino mi gloria, mi deseo, a veces mis caprichos. En aquel día se revelará tu carácter, tu verdadero carácter, pero ya será demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú tienes que evaluar tu vida a la luz, no de lo que dicen tus pensamientos, tu corazón y otras personas, sino a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más te produce satisfacción? ¿Cuál es tu mayor preocupación diariamente? Eso te va a decir dónde estás. Porque si como patrón de vida no es la gloria de Dios, no importa lo que tengas que sufrir, entonces tú no eres un creyente. Tú estás confundido, tal vez engañado. Y hoy es el día para tú reconocerlo. Y hoy es el día para arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día de decir: Señor, sálvame o me muero.
ten misericordia de mí. No dejes que el diablo, mi corazón ni el mundo me engañen. Ven, Padre, que no haya ninguna preocupación mayor, ninguna otra cosa sea mi mayor petición que esta. Que tu nombre sea santificado, glorificado en mi vida y en el mundo. ¿Cómo puedes asegurarte de que eres una verdadera oveja de Cristo? Asegurándote de que tu arrepentimiento es verdadero, es un arrepentimiento evangélico. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y por la fe recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ya no vive para sí, sino para Cristo. Y su mayor preocupación, ambición y deseo es glorificar a Dios. Te puedes decir que este es tu deseo, pero amigo, ¿qué dice tu vida? ¿Qué dicen tus reacciones? ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento? ¿Te quejas? Eso es lo que hace el mundo. Se queja. Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Ese es el lenguaje de un hombre o de una mujer que no conoce a Dios. Si es el patrón de su vida. Porque el cristiano en un momento dado puede caer. Pero cuando cae, el Espíritu le reprende. Dice, qué necio soy. ¿Cómo fui tan torpe? Oh Señor, tú eres mi porción y mi sumo bien. Y si lo que tú has ordenado para mí es sufrimiento, oh Padre, sálvame. Pero no sea según lo que yo deseo, sino tu gloria. Cuando usted ve la vida de esta manera, aunque lo que usted tenga son 3 huevos, 2 tocinetas y un poquito de algo que parece a jugo o zumo de naranja, y no tenga el manjar suculento que el vecino tiene, ese se da un buen desayuno, un manjar de desayuno. Usted estará contento. Pero cuando tu felicidad es tener que tu marido te ame, te apoye, o que tener a tu mujer ahí, que te sirva, que te apoye. Algo está radicalmente mal en tu corazón. Tu felicidad, si eres un creyente verdadero, no está en que nadie te ame o que el mundo te aplauda, ni que tus hijos te amen. Es que Dios sea glorificado. Y cuando eso está claro, tú estás listo para enfrentar a cualquier hijo tuyo en tu casa. Cuando levante la bandera y diga, es como yo quiero, así voy a vivir, aunque dependo de ti todavía, aunque no me las puedo ganar allá afuera, pero aquí está mi bandera. Un padre bien entendido, que está mirando las cosas bien, no, la bandera en mi hogar es la bandera no tuya, es la bandera de Cristo. ¿Se enoja contigo? Ora por él, para que Dios trate con su corazón. Pero no estés comprando a tu hijo, ni la sonrisa de tu hijo o de tu hija. Porque lo más importante es que Dios sea glorificado en tu hogar.
Eso le costó a Cristo. A ti también te va a costar. ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio? Porque si tú no lo estás, tú no eres un creyente. Tú estás convencido. La religión que tú tienes y al Dios que tú sirves, tú lo inventaste tú. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que representó el Señor Jesucristo. Sálvame de esta hora. Pero para esta hora he llegado. Es tu voluntad lo que me gobierna, no mi deseo. Entonces, Señor, glorifica tu nombre. Iglesia, este es el mensaje de Dios para ustedes, para todos nosotros, al principio de este nuevo año. Vamos a tener que decir, Señor, conocemos nuestra debilidad, nuestra tendencia a apartarnos. Padre, somos débiles. Ten misericordia de nosotros. Cumple tu palabra. Tú has dicho que eres mi pastor, que nada me faltará. Entonces, guíame. Arrástrame si es necesario. Amárrame con cadenas. Pero dirígeme por el camino que glorificará tu nombre. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? El propósito de esta iglesia en su constitución y por lo que enseña la palabra de Dios es glorificar al Dios de las Escrituras. ¿Cómo se hace esto en lo que respecta a la iglesia? Al promover su adoración, evangelizar a los pecadores, edificar a los santos. Nuestra adoración debe ser teocéntrica y no hombrecéntrica. Esto debe reflejarse no solo en la predicación, sino también en nuestras actitudes, como venimos a este lugar. Debe reflejarse en nuestra reverencia al acercarnos a Dios. Debe reflejarse en nuestros cánticos. Nuestros cánticos deben ser teocéntricos. No deben ser meras repeticiones o frases que no dicen lo que la Biblia dice o frases que son seguidas por otras frases donde una no tiene que ver con la otra. La adoración bíblica en el Nuevo Testamento es muy sencilla. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con un corazón regenerado que se acerca a Dios para rendirle el homenaje que Él se merece y exaltar su nombre. No es esperando que nos den algo para entretenernos o para satisfacer los deseos de esas necesidades supuestamente musicales que tenemos contemporáneas. No. Si vamos a adorar a Dios, es lo que Dios dice en su palabra y no lo que dicta nuestra cultura. Si vamos a glorificar a Dios, tenemos que orar para que Dios nos dé un amor mayor y mayor compasión por las almas. Y el deseo de edificar a los creyentes, que comienza con mi propia edificación personal. Para que cuando yo hable Biblia, hable como un hombre o una mujer que ha estado con Dios. No hay petición mayor, más importante, que la que pueda hacer una iglesia cuando ésta ora: Señor, glorifica tu nombre. Yo doy testimonio de que cuando he orado de esa manera,
El Señor me ha escuchado. Señor, mi preocupación no soy yo. No es esto, aquello y lo otro que tiene que ver con este mundo y mi responsabilidad. Señor, ¿cómo sufrirá tu nombre? Oh Padre, yo quiero que tu nombre sea glorificado. El que hizo el universo y lo sostiene, ante esa oración se detiene, escucha y responde según su voluntad. Padre, glorifica tu nombre del cielo. Las palabras del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré nuevamente. Tú quieres tener el oído de Dios, que se desprendan tus oraciones de lo que dice la Biblia, porque eso es lo que glorifica a Dios. Y tú tomas esto y lo llevas al Señor y le dices, porque esto glorifica tu nombre. Aquí está en la Biblia. Tú lo dices. Dios responderá. El mensaje de Cristo para todos nosotros hoy es que no hay otra determinación de nuestro buen pastor que llevarnos como iglesia por senderos de justicia, porque esto es lo que glorifica el nombre de Dios. Oremos. Oh Padre, oramos según el mandato y el principio de tu palabra. Deseamos que tu nombre sea santificado en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, como individuos y como iglesia. Ven y cumple tu palabra, que aquel un espíritu contrito y humillado tú no despreciarás. Perdónanos cuando nuestra preocupación principal han sido las cosas de este mundo y no tu gloria. Perdónanos. Mira tu iglesia. No permitas que esta perspectiva se pierda, porque entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de tu buen nombre delante de los hombres si comenzamos a vivir para nosotros, centrados en nosotros mismos? ¿Cómo esto te glorificará? No te glorificará. Ven pues y capacítanos, danos entendimiento sobre lo que estas cosas significan y sus demandas. Ven pues, te lo suplicamos en el nombre de Cristo, para tu gloria. Glorifica tu nombre en esta iglesia, en nuestras vidas y nuestras familias. En Cristo. Amén.